Muchas especies animales enfrentan un alto riesgo de extinción en los próximos años debido a factores como la pérdida de hábitat, el cambio climático, la caza furtiva y enfermedades. Es por eso que en este video te presento una lista de 20 animales que podrían extinguirse antes del 2030 si no se toman medidas de conservación urgentes. El saola, también conocido como el unicornio asiático, es una especie de mamífero artiodáctilo que habita en las remotas montañas de Laos y Vietnam. Es una de las especies más raras y enigmáticas del mundo, descubierto por la ciencia apenas en 1992. Con su aspecto elegante y sus cuernos largos y delgados, el saola se ha convertido en un emblema de la conservación de la biodiversidad en el sudeste asiático. Lamentablemente, el saola enfrenta una grave amenaza de extinción. Su hábitat está siendo destruido rápidamente debido a la deforestación, la expansión agrícola y la actividad humana en general. Además, la caza furtiva representa una seria preocupación, ya que el saola es a menudo atrapado accidentalmente en trampas destinadas a otros animales, como el ceró y el muntjac. El rinoceronte de Java, Rhinoceros sondaicus, es una de las especies de rinocerontes más amenazadas del mundo, con un estado crítico de conservación. Este rinoceronte es endémico de las selvas tropicales del sudeste asiático, principalmente en la isla de Java, Indonesia, en el Parque Nacional Ujung Kulon, que es actualmente el único lugar donde se sabe que existen poblaciones viables. El rinoceronte de Java está en grave peligro de extinción debido a varias amenazas. Aunque menos frecuente en comparación con otras especies de rinocerontes, la caza furtiva sigue siendo una amenaza debido al alto valor de su cuerno en el mercado negro. El rinoceronte de Sumatra es una especie de rinoceronte pequeña y peluda que habita principalmente en las selvas tropicales de Sumatra y Borneo. Es el miembro más pequeño de la familia de los rinocerontes y el único con pelaje, lo que le permite adaptarse a las húmedas condiciones de la selva. El rinoceronte de Sumatra está en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente, se estima que quedan menos de 80 individuos en la naturaleza. Sin una intervención significativa, el rinoceronte de Sumatra podría extinguirse en la naturaleza para 2030. La vaquita, también conocida como la vaquita marina, es una especie de marsopa que habita exclusivamente en el extremo norte del Golfo de California, en México. Es la especie de cetáceo más pequeña del mundo, alcanzando una longitud de aproximadamente 1.5 metros y un peso de alrededor de 55 kilogramos. La vaquita está en peligro crítico de extinción. Según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, CIRVA, se estima que solo quedan alrededor de 10 ejemplares en libertad, lo que la convierte en el cetáceo más amenazado del planeta. La principal amenaza para la vaquita es la pesca ilegal con redes de enmalle, utilizadas para capturar totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es muy valorada en el mercado negro chino por sus supuestas propiedades medicinales. El tigre de Sumatra es una subespecie de tigre que habita exclusivamente en la isla de Sumatra, Indonesia. Es el más pequeño de todos los tigres, con machos que pesan entre 100 y 140 kilogramos y hembras que pesan entre 75 y 110 kilogramos. El tigre de Sumatra está en grave peligro de extinción y se encuentra listado como en peligro crítico en la lista roja de la UICN. Aproximadamente quedan menos de 400 tigres de Sumatra en estado salvaje. Si las tendencias actuales de destrucción de hábitat y caza furtiva continúan, es muy probable que esta subespecie se extinga para 2030. Sin embargo, existen esfuerzos significativos de conservación en marcha. El leopardo de Amur, también conocido como leopardo del Lejano Oriente, es una de las subespecies de leopardo más raras y amenazadas del mundo. Esta especie es nativa del sudeste de Rusia y el noreste de China, con la mayoría de su población actual confinada a la región del Primorie en Rusia y la provincia de Jilin en China. Aunque se han logrado avances, como un aumento lento pero constante de la población, el leopardo de Amur todavía enfrenta un futuro incierto. Según algunos estudios, si se mantienen y se amplían los esfuerzos de conservación, es posible estabilizar y aumentar su población para 2030. Los gorilas de montaña tienen un pelaje más largo y más oscuro en comparación con otras subespecies de gorilas, lo que les ayuda a adaptarse a su entorno montañoso y a las temperaturas más bajas.
Viven en grupos familiares liderados por un macho dominante, conocido como el espalda plateada, debido a la distintiva franja de pelaje plateado que se desarrolla en su espalda a medida que envejece. El gorila de montaña ha estado en peligro crítico de extinción durante décadas, principalmente debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva, las enfermedades y los conflictos humanos. A pesar de estos desafíos, ha habido esfuerzos significativos de conservación que han ayudado a aumentar su población. La tortuga gigante de Española es una subespecie de tortuga gigante que es endémica de la isla Española, una de las islas del archipiélago de Galápagos en Ecuador. Estas tortugas son emblemáticas no solo por su tamaño impresionante, sino también por su papel en la historia de la conservación. Las tortugas gigantes de Española juegan un papel crucial en su ecosistema al dispersar semillas a través de sus heces, lo que ayuda a mantener la diversidad de plantas en la isla. Además, su actividad de pastoreo influye en la estructura de la vegetación, promoviendo un entorno equilibrado. La posible extinción para 2030 es una preocupación si no se mantienen y se fortalecen los esfuerzos de conservación. Las tortugas gigantes de Española, aunque han mostrado una recuperación impresionante, todavía dependen en gran medida de la intervención humana para asegurar su supervivencia a largo plazo. El lémur grande del bambú, también conocido como lémur del bambú gigante o lémur del bambú mayor, es una especie de primate endémica de Madagascar. Este lémur es notable por su dieta especializada en bambú, particularmente en especies que contienen altos niveles de cianuro, un compuesto tóxico para muchos animales, lo que le otorga una adaptación única. Las predicciones sobre la extinción del lémur grande del bambú son alarmantes. Según algunos estudios y proyecciones, si las tendencias actuales de destrucción del hábitat y caza continúan, esta especie podría enfrentarse a la extinción para el año 2030. Los esfuerzos de conservación son cruciales para cambiar este pronóstico. El mono tití dorado, también conocido como tamarino león dorado, es una especie de primate endémica de los bosques atlánticos del este de Brasil. Esta especie es conocida por su distintivo pelaje dorado y su pequeña talla, ya que los adultos pesan entre 500 y 600 gramos. La especie enfrenta varias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. A pesar de los esfuerzos de conservación, el mono tití dorado todavía enfrenta un futuro incierto. Si no se detienen las actividades que destruyen su hábitat, las poblaciones pueden seguir disminuyendo. Los cambios en el clima pueden afectar la disponibilidad de alimentos y la estructura del hábitat. La falta de financiamiento adecuado para los programas de conservación podría reducir la eficacia de los esfuerzos actuales. La rana arlequín variable, Atelopus varius, también conocida como sapo arlequín, es una especie de anfibio de la familia Buffonidae. Esta especie es nativa de América Central, principalmente en Costa Rica y Panamá. Se caracteriza por sus colores brillantes y patrones variables, lo que la hace especialmente llamativa. La rana arlequín variable está catalogada como una especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. La principal amenaza para esta especie es la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica causada por un hongo. Esta enfermedad ha devastado las poblaciones de anfibios en todo el mundo y ha tenido un impacto particularmente grave en las especies de ranas arlequín. Además de la quitridiomicosis, la rana arlequín variable enfrenta otras amenazas significativas, como la pérdida de hábitat debido a la deforestación, el cambio climático, la contaminación del agua y la introducción de especies invasoras. El clarión ren, conocido en español como chivirín de Clarión, es una especie de ave endémica de la isla Clarión, que forma parte del archipiélago de Revillagigedo en el Océano Pacífico, perteneciente a México. Este pequeño pájaro es especialmente notable debido a su hábitat restringido y sus características adaptativas únicas a su entorno insular. La situación del clarión ren es crítica. Estudios recientes sugieren que sin intervenciones significativas, esta especie podría estar en peligro de extinción para el año 2030. Es fundamental continuar y fortalecer los programas de erradicación de especies invasoras en la isla Clarión para proteger el hábitat natural del chivirín. El gorila del río Cross es una subespecie del gorila occidental que habita en las selvas montañosas de la región fronteriza entre Nigeria y Camerún. Es una de las más raras y menos estudiadas de los gorilas y se encuentra en un estado crítico de peligro de extinción.
Se estima que quedan menos de 300 individuos en estado salvaje, distribuidos en más de una docena de poblaciones pequeñas y aisladas. Esta baja cifra y su distribución fragmentada aumentan el riesgo de extinción debido a desastres naturales, enfermedades y otras amenazas impredecibles. La fragmentación del hábitat también reduce la capacidad de las poblaciones de gorilas para reproducirse y mantener una diversidad genética saludable. El delfín del río Amazonas, delfín rosado o bufeo, es una especie de delfín de agua dulce que habita en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco en América del Sur. Estos delfines son conocidos por su distintivo color rosado, que puede variar según la edad y la temperatura del agua, y por su comportamiento amigable y juguetón. El delfín del río Amazonas enfrenta varias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia y que podrían llevar a su posible extinción para el año 2030. Según algunos estudios, si no se intensifican las medidas de conservación y no se logra una cooperación efectiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales, el delfín del río Amazonas podría enfrentarse a la extinción para el año 2030. Es crucial aumentar la inversión en investigación y conservación, así como promover políticas sostenibles que aseguren la protección a largo plazo de esta emblemática especie. El elefante de Sumatra es una subespecie del elefante asiático que habita en la isla de Sumatra, en Indonesia. Esta subespecie es críticamente amenazada y enfrenta un alto riesgo de extinción para el año 2030 si no se toman medidas de conservación efectivas y urgentes. El elefante de Sumatra es el más pequeño de las subespecies de elefantes asiáticos, con un peso que varía entre 2.000 y 4.000 kilogramos y una altura de alrededor de 2 a 3 metros. Su hábitat natural son los bosques tropicales de Sumatra, los cuales están disminuyendo rápidamente debido a la deforestación y la conversión de tierras para plantaciones de palma aceitera y otros cultivos. La extinción del elefante de Sumatra sería una pérdida irremediable no solo para la biodiversidad de Indonesia, sino también para el patrimonio natural del mundo. El orangután de Borneo. Los orangutanes de Borneo se encuentran exclusivamente en la isla de Borneo, compartida por Indonesia, Malasia y Brunei. La combinación de amenazas ha llevado a la población de orangutanes de Borneo a una disminución drástica. Se estima que si no se toman medidas significativas, la especie podría enfrentar la extinción para 2030. La conservación del orangután de Borneo no solo es crucial para la supervivencia de la especie, sino también para la biodiversidad del ecosistema de Borneo. La pérdida de los orangutanes podría tener efectos en cascada que afecten a otras especies y al equilibrio ecológico de la región. El aye-aye es un primate nocturno endémico de Madagascar, conocido por su apariencia única y características inusuales. El aye-aye tiene un dedo medio extremadamente largo y delgado que utiliza para extraer larvas de insectos de la madera, así como una dentición que recuerda a la de los roedores, con incisivos que crecen continuamente. La situación del aye-aye es un ejemplo claro de los desafíos que enfrentan muchas especies debido a la actividad humana y la necesidad urgente de acciones de conservación. Sin una intervención significativa, la posibilidad de extinción para 2030 es real, lo que subraya la importancia de la conservación ambiental y el cambio en las prácticas humanas que afectan la biodiversidad. El kakapo es un loro nocturno y no volador endémico de Nueva Zelanda. Es una especie única no solo por su apariencia y comportamiento, sino también por ser uno de los loros más grandes y pesados del mundo. Actualmente, el kakapo se encuentra en peligro crítico de extinción. Los gatos, ratas y armiños, que no son nativos de Nueva Zelanda, han diezmado la población de kakapos al cazar tanto a los adultos como a los polluelos. La población actual de kakapos es tan pequeña que la diversidad genética es limitada, lo que los hace más vulnerables a enfermedades y problemas de reproducción. La reproducción en cautiverio es complicada y requiere esfuerzos intensivos y especializados. El ibis eremita es un ave conocida por su distintiva apariencia y sus hábitos migratorios. El ibis eremita mide aproximadamente 70 a 80 cm de largo, con una envergadura de entre 120 y 135 centímetros. Su plumaje es negro con un brillo metálico, especialmente visible en la luz del sol. La cabeza y el cuello están desnudos, cubiertos de una piel rojiza. Poseen un pico largo, curvado hacia abajo, que es de color rojo en los adultos. También son rojas, al igual que el pico.
El ibis eremita sigue siendo extremadamente vulnerable. Los modelos de población y las evaluaciones de riesgo indican que, sin un esfuerzo continuado y ampliado, la especie podría enfrentarse a la extinción para 2030. Y por último el pingüino africano, también conocido como pingüino de El Cabo o pingüino de patas negras, es una especie de pingüino que habita las costas de Namibia y Sudáfrica. Este pingüino es único en África y es conocido por su distintivo plumaje blanco y negro, así como por el característico patrón de puntos negros en su pecho. La población de estos pingüinos ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Se estima que a principios del siglo XX había más de 1 millón de pingüinos africanos, pero en la actualidad, la población se ha reducido a menos de 20.000 parejas reproductoras. Las razones detrás de la alarmante disminución de los pingüinos africanos incluyen sobrepesca. La competencia con la industria pesquera ha reducido significativamente las poblaciones de peces de los que se alimentan estos pingüinos, como la sardina y la anchoa. Cambio climático. El calentamiento de los océanos ha alterado las corrientes marinas y la distribución de los peces, dificultando la búsqueda de alimento para los pingüinos. Contaminación. Los derrames de petróleo y la contaminación marina han afectado directamente la salud de los pingüinos y su capacidad de reproducirse. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre los animales que podrían extinguirse antes del 2030. Hemos visto la triste realidad que enfrentan especies como el saola, la vaquita marina y el rinoceronte de Sumatra, entre otros. La situación es crítica, pero todavía hay esperanza si actuamos juntos para protegerlos. Si te ha gustado este video y quieres estar al tanto de más contenido sobre la naturaleza y la conservación, no olvides darle like, dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.